El alumnado atendido con necesidades educativas especiales ha aumentado un 29,4% en Castilla y León entre los cursos 2022-2023 y 2025-2026. Hemos pasado de 800 a más de 1.000 estudiantes en este curso, es decir, 200 más durante ese periodo que, por cierto, no se ha incrementado el número de centros específicos de educación especial. Por provincias, los mayores incrementos del alumnado se han producido en Valladolid, con 57 alumnos más. Desde el sindicato reclaman también un incremento en el profesorado para atender estas necesidades. Un informe técnico elaborado por CESIF refleja que mientras el alumnado en centros específicos, como decimos, ha aumentado ese 29,5%, la plantilla funcional real de profesorado especialista solo ha crecido un 21,2%. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Esto es en cuanto a la educación especial, pero si hablamos de ratios en el resto de centros escolares, Castilla y León registró un ratio de 8,9 alumnos por profesor en el curso 2024-2025, lo que supone la segunda más baja de toda España, empatada con País Vasco y solo por detrás de Extremadura. ¿Esto qué está suponiendo para los profesores? Pues queremos valorar estos datos con Isabel Madrugada. Ella es presidenta del sector de educación de CESIF de Castilla y León. Buenos días, Isabel. Buenos días. Isabel, ¿cómo valoras estos ratios y cuál sería lo ideal ahora mismo? Bueno, pues en el tema de ratios es cierto que en Castilla y León suscribimos un acuerdo en el año 2022 donde se reducía la ratio de alumnos en 3 alumnos menos en cada una de las etapas educativas y se hacía de forma progresiva desde educación infantil hasta bachillerato. Pero como bien indicabas, en el tema de atención a la diversidad nos hemos quedado muy lejos de las necesidades reales del sistema educativo. Actualmente en Castilla y León es verdad que las ratios en atención a la diversidad, especialmente en audición, lenguaje y en pedagogía terapéutica en los centros de educación especial, es mucho mayor de lo que necesita este alumnado. Ha aumentado la proporción de alumnos con respecto a la proporción de profesores en mucha menor medida, pero es que la lástima es que no hay nada establecido en el ámbito nacional donde se establezca cuál es la ratio máxima de alumnos y alumnas que tiene que atender un docente especialista en audición, lenguaje y en pedagogía terapéutica. Y así lo hemos demandado en la tramitación del anteproyecto de ley nacional que actualmente está en el Congreso de los Diputados. Por tanto, es una necesidad muy urgente, de la misma manera que tampoco está establecido lo que recomienda la UNESCO, que es que haya un orientador por cada 250 alumnos en los centros docentes. Y eso tampoco aparece ni en la norma nacional ni en la norma autonómica. Y la complejidad de los centros de educación especial y también de la atención a la diversidad en los centros de Castilla y León cada vez es más grande, cada vez hay más necesidades y más docentes que necesitan ayuda también para escolarizar de forma debida a este alumnado. Isabel, ¿qué explicación da la Administración a que, pese a que aumente el número de alumnos que tienen esas necesidades educativas especiales, no se ve acompañado de un aumento del profesorado? La complejidad de la atención a la diversidad empieza por entender qué es la atención a la diversidad y yo creo que la Administración entiende que el alumno está bien atendido en tanto en cuanto recibe una serie de apoyos, pero claro, la aplicación se llama la ATDI, la aplicación mediante la que se registran los alumnos que tienen necesidades educativas especiales y los apoyos que reciben es la primera que hay que revisar, porque hablamos, por ejemplo, de algún alumno con alguna deficiencia, alguna incluso pluridiscapacidad y reciben un apoyo a lo mejor de pedagogía terapéutica, pero no aparece que recibe apoyo del docente de audición y lenguaje. Es decir, que en realidad con respecto a los datos que la Administración nos dice que se manejan, el docente, todos los docentes nos dicen que apoyan a más alumnos de los que aparecen en esa aplicación que tiene la Administración. Y luego, como decía, la complejidad también nace de no entender lo que es la inclusión educativa y de no entender que la función de estos especialistas también es fundamental, empezando por la prevención. Es decir, hay que prevenir posibles dificultades o incluso discapacidades que hay. Luego, tener una
un tratamiento y también una intervención adecuada, tanto con familias como con el resto de docentes y, como no, por supuesto, con el alumnado. Entonces yo creo que es un problema incluso de concepto, de que no entienden lo que hacen estos especialistas Claro. y lo que están llevando a cabo en el día a día de sus centros. Y centrándonos en la labor del resto del profesorado, ¿no? Saliéndonos de la labor de esos especialistas que estamos hablando, en el resto de centros escolares mencionábamos que Castilla y León registró una ratio de 8,9 alumnos por profesor en el curso 2024-2025. Es la segunda más baja de toda España, decíamos. ¿Cómo está afectando esto a la labor del profesorado? Está afectando también con la relatividad que precisan esos datos. Es decir, que el dato global de la ratio de Castilla y León está un tanto distorsionado, porque en esa ratio aparecen tanto los centros rurales, que no tienen problemas de escolarización, como pues que se mantienen aulas abiertas con 3 alumnos. Por tanto, en Castilla y León está afectando en tanto en cuanto seguimos teniendo centros en las zonas urbanas que están masificados, y nos sirve a los políticos como excusa el hecho de que está la ratio más reducida, pero es por la alta dispersión de población rural que tenemos y por los altos porcentajes de centros rurales que tenemos en Castilla y León. Por tanto, lo que habría que analizar es cómo poder bajar esas ratios en los centros más grandes, donde sí que están masificados y donde la ratio se afecta en tanto en cuanto hay que evaluar a más alumnado, preparar más clases, tener más coordinaciones con familias, es decir, que es más compleja esa labor, e incluso hablamos de flexibilizar ratios mínimas y de que alguna optativa, que en algún instituto o en algún centro de la zona rural no sale adelante porque haya pocos alumnos o alumnas, o en la formación profesional, por ejemplo. Es decir, que el tema de las ratios hay que abordarlo de forma específica en función de localidades, de centros y de zonas, y no sacar pecho de esa cifra, sino escuchar al profesorado, que sí que nos está diciendo que la reducción de ratios es una cuestión fundamental, sobre todo ahora con aulas que tenemos con mayores problemas de salud mental, problemas de conflictividad. Es decir, que el entorno escolar está cambiando y necesita una adaptación y una adecuación a estas nuevas necesidades y dignificar de verdad la labor del docente. Isabel Madruga, como presidenta del sector de educación de CESIF en Castilla y León, vamos a mirar al futuro también. ¿Cómo se plantea, por ejemplo, el próximo curso? ¿Vamos a tener algún cambio? Esperamos tener cambios y esperamos negociarlos cuanto antes. Lamentablemente estamos parados ante la formación del nuevo gobierno y el nombramiento del nuevo consejera o consejero, pero tenemos un acuerdo que firmamos el 24 de septiembre de este año 2025 dentro de este curso escolar, y ahí había compromisos importantes como también la dotación de docentes de atención a la diversidad. La última propuesta fue de 50 docentes más, pero es que también tenemos el compromiso de que el curso que viene sea una realidad la reducción de jornada de mayores de 55 años sin pérdida retributiva, y también el reconocimiento de la tutoría. Por tanto, estas dos cuestiones son prioritarias y hay que comenzar a negociarlas cuanto antes. Y no nos podemos olvidar de otras cuestiones como la necesaria equiparación salarial de las retribuciones del profesorado de la educación pública de Castilla y León en relación con las comunidades autónomas con las retribuciones más altas, porque actualmente estamos hablando de una diferencia que puede estar entre 500 y 850 euros al mes en relación con las comunidades autónomas con las retribuciones más altas, algo que no es de recibo siendo un cuerpo nacional. Y la Sí, que reducción se de la pueden ir también nuestros interinidad. profesores, ¿no, Isabel? Eso es, efectivamente, se pueden ir porque la atracción del talento pues comienza por reconocer esa labor del docente. Y el tema de la interinidad nos preocupa mucho, porque en Castilla y León no se está cumpliendo tampoco el porcentaje que dictamina Europa, que teníamos que tener cumplido el 1 de enero del 2025, y seguimos unos porcentajes de un 30% cuando se ordena desde Europa que sea un 8%. Por tanto, hay muchas cuestiones que no se pueden dilatar y necesitamos una negociación seria, responsable y urgente. Pues seguiremos en COPE muy pendientes de la educación, de también la situación de nuestros profesores y esas ratios que comentábamos, que Castilla y León ahora mismo es la segunda comunidad autónoma con una ratio más baja de toda España. Isabel Madruga, presidenta del sector de educación de CESIF en Castilla y León, gracias por acompañarnos en COPE. Muchísimas gracias a vosotros.